va a hacer en este pasaje, en este estudio, es destruir completamente hasta el último vestigio de confianza que podamos tener sobre nosotros mismos. Él va a desbaratar completamente. Si hasta el día de hoy, que hemos estudiado ya hasta Romanos 3, capítulo 1, al versículo 8, capítulo 1, capítulo 2, 3 del 1 al 8, si todo lo que hemos leído, aún nos queda la remota idea o algún vestigio de que sí, pues yo me merezco algo, tengo algo de bondad en mí, lo que va a hacer Pablo es borrar aún ese algo pequeño que queda en nuestro corazón o en nuestra mente, y Él va literalmente a hacerlo pedazos. Y de lo contrario es que nosotros no llegáramos básicamente a concluir lo que Pablo nos está diciendo, no vamos a entender en profundidad acerca del amor y de la gracia de Dios, de que hemos sido perdonados, cuán grande y cuán profundo es la verdad del Evangelio. Alguien dijo, y es muy anecdótico, un estudioso acerca de la palabra de Dios, al referirse a esta porción del 9 al 20, él dice lo siguiente: Pablo está siendo despiadadamente cruel con el propósito de ser inmensamente bondadoso. Lo repito nuevamente, Pablo está siendo inmensamente cruel, despiadadamente cruel, para que finalmente, o con el propósito de que Él sea inmensamente bondadoso. El ven a Cristo cuando nosotros compartimos a alguien, el ven a Cristo, el arrepiente de tus pecados, el todo ello cobra sentido cuando sabemos en realidad que se necesita desesperadamente correr hacia Cristo. El llamado al decir ven a Cristo va a tener una mayor potencia, una mayor fuerza cuando sabemos que existe una enorme necesidad de correr hacia Cristo. Entonces, es nuestra tarea el presentar evidencia ante todo aquel que demanda, como Pablo lo recita, y que estemos preparados para anunciar el mensaje de Jesús, que de eso es lo que se trata al fin y al cabo nuestra misión aquí en esta tierra. Luego, la forma en cómo vamos a estudiar estos versículos bíblicos está pues dividido en tres partes. Lo que va a hacer Pablo es literalmente evidenciar o mostrar la prueba de la culpabilidad, ya no de los gentiles, ya no de los judíos, sino de la culpabilidad universal. Es decir, sin hacer esta diferencia de nacionalidades, ¿verdad? Ni de cualquier otra índole. Todos, es decir, el pecado universal. ¿Cuán culpables somos? Pablo va a dar sus evidencias. Entonces vamos a empezar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pero ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, esto que acabamos de leer está dividido en tres partes. La prueba de la culpabilidad universal. Primero, lo que Pablo es, después de todo lo que les he hablado anterior a este verso 9, después de todo lo que ha hablado, él llega a una conclusión, es decir, la acusación final, la sentencia final, lo que Pablo los describe, el cual resulta en el versículo 9. Él nos está mostrándonos nuestra acusación y nos dice que pues todos nosotros cometemos pecados, todos. Por eso lo que él dice es esto, ¿no? ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya he acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Hasta ese punto Pablo ya ha descrito, ha manifestado su postura con respecto a los gentiles y con respecto a los judíos, de que todos justamente evidenciamos
Llegamos a la conclusión de que somos pecadores, todos, sin excepción de personas. Pero sucede algo curioso. Pablo ya se mete también, se sumerge. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? Es decir, como él es judío, él ya se apropia justamente de aquellos que están también dentro del saco de los pecadores. Él mismo se involucra a sí mismo. Él mismo está formando parte de aquella cantidad de personas de aquellos miles y millones de personas que tenemos nuestra condición pecaminosa. Y ahí está Pablo también agregándose en esta lista. Nosotros creemos que somos gente buena, que algunas veces hacemos cosas malas. Y lo cierto es que nosotros somos personas malas, que algunas veces hacemos cosas buenas. Por eso es que, cuán importante es, por ejemplo, tener en cuenta esto que acabo de decir. El hecho de saber en nuestra culpabilidad, nuestra naturaleza pecaminosa, estamos nosotros tendientes a hacer lo malo. Somos hechos justamente, en este caso, para el pecado, porque nuestra naturaleza, cada área de nuestra vida ha sido corrompida desde el inicio con la caída de Adán y Eva. Nuestras decisiones, cada área de nuestra vida ha sido comprometida, está llena, está corrompida, en pocas palabras. Si es necesario muchas veces estresar un poco, por ejemplo, esas áreas, y vas a ver cómo sale a la luz lo torcido muchas veces que está. Muchas veces nuestros sentimientos ahora pueden estar a flor de piel, están equilibradas, pero ¿qué tal si estresamos nuestras emociones? ¿Qué tal a veces si son presionados con el vaivén de la vida, ¿verdad? Con los sufrimientos, las penurias, o haber perdido a un ser querido, o de repente haber sufrido un despecho amoroso, cosas por el estilo. Automáticamente vamos nosotros a ver cómo esta área emocional está pues corrompida. La vamos a ver. Podemos hacer esa misma prueba de estrés a cualquier área de nuestra vida y vamos a ver cuán corrompida está. Cada área del ser humano está entonces con esta corrupción metida ahí. Por eso es que no es que nosotros somos personas buenas, que algunas veces hacemos cosas malas. Lo cierto es que somos personas pues pecadores, que algunas veces hacemos también cosas buenas, como por ejemplo cuidar a nuestros hijos, el trabajar honradamente, pero al momento en que nosotros estresemos esa área, vamos a ver lo que sale realmente. El pecado es un tirano. El pecado es un dictador que nos obliga a nosotros a vivir a su antojo, a como a él le place. Él desea ser satisfecho. Y nosotros, pues, como siervos del pecado, actuamos a expensas muchas veces o actuamos bajo lo que él quiere dominarnos. Es que podríamos personificar, por ejemplo, el pecado. Nosotros vivimos bajo esa esencia. El pecado actúa sobre nuestra voluntad. No podemos controlar nuestras voluntades. Por ejemplo, un drogadicto es el reflejo más claro de eso. Eso es ya un ejemplo a gran escala. No tiene sus voluntades ya alineadas a la razón, por ejemplo. Es el pecado quien gobierna su mente, su corazón, sus deseos, aun su economía. Lo poco que él gana es capaz de invertir, bueno, no sería invertir, de desfilfarrarlo todo en consumir droga o conseguir cocaína. Porque todas sus facultades están corrompidas. Y lo que está haciendo Pablo aquí también es incluirse, es decir, yo también. ¿Acaso somos mejores que ellos? En ninguna manera. No hay tal cosa. No somos mejores que ellos. Entonces, esta primera parte se llama la acusación. Por eso él ya al final de todo lo que él dijo, judíos, gentiles, buenas personas, a los moralistas, todo lo que él ha hablado hasta este momento, él pues dice, ¿qué pues somos? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado, todos están bajo pecado, y él también se incluye, todos están bajo pecado, todos, absolutamente todos. Luego a partir de acá, los versículos del 10 al 18, lo que va a hacer es Pablo demostrar esta acusación que él ha dado, y anteriores veces también que él ha dado, ahora tomando como testigo a quién. Damas y caballeros, lo que Pablo va a hacer es tomar como testigo a la misma palabra de Dios para mostrarnos, testificarnos que nosotros somos culpables. La prueba, la culpabilidad universal. Pablo va a desarrollar versículo a versículo, tomando el Antiguo Testamento, algunos versículos bíblicos, y él toma como evidencia, como sustento para defender la postura que él nos ha presentado ante estos momentos. Ya no está tanto el buen hablar de Pablo,
Ya no está tanto el razonamiento filosófico que lo podríamos algunos definir, sino básicamente lo que está diciendo aquí es, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios está hablando, su palabra nos dice aquí, cada cosa que se ha ido postulando hasta este momento, la Biblia también lo avala y justamente son estos versículos bíblicos. Y empieza él en el versículo 10, dice, como está escrito. ¿Verdad que Pablo era un estudioso? ¿Verdad que Pablo estaba sumergido en la palabra de Dios? Él sabía, él memorizaba la palabra de Dios y él tomaba justamente el conocimiento de su estudio para ser pues el testimonio que garantiza o que evidencia o que justifica su postura que hasta este entonces nos ha declarado. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay justo es un término legal. No hay justo. Te puse un ejemplo, tú estás ante el tribunal. Lo que nos está la sentencia es que tú no eres una persona justa. Necesitas tú, básicamente, tener una sentencia que no disfrute de las bondades de aquella persona que no es culpable. No, tú eres un culpable. No hay justicia en ti. Ningún estándar de Dios has cumplido porque no eres justo. Y lo que él está diciendo que en toda la humanidad es como si alguien se hubiese ido a buscar en todo el mundo y en toda la historia y no ha encontrado a ni un solo justo, a excepción de Cristo, obviamente, que él vino en forma de hombre también acá a esta tierra. Pero después de él no hay nadie. Es como si alguien se fue a rondar la tierra, buscar, hasta aún levantando las piedras, no encontró a nadie que tenga el estandarte de justo. Seguramente serás mejor que Hitler, si que te comparas con él. Vaya que yo soy bueno, claro. Si te comparas con Hitler, ¿verdad? Con Stalin. Si te comparas con un delincuente que vive de repente en tu barrio, claro, eres buenísimo, eres mejor que todos ellos. Pero así como ellos son culpables, también nosotros somos. Y en la medida, si sea pequeña o grande, no sé cómo tú midas eso, todos somos culpables. Y Pablo lo que hace es decir, pues, Dios está diciendo que todos ustedes son pecadores y seremos nosotros juzgados no bajo el estándar tuyo, sino bajo el estándar de Dios. Y adivinen qué, todos nosotros hemos quebrantado el estándar de Dios. El estándar de Dios siempre es alto. No sé si sucede algo curioso cuando compartimos nuestra fe con alguien y les decimos, pues, y él nos dice, pues sí, yo he pecado, pero también fulanito lo hace. Mira, pero ese hermano también lo hace, pero aquel también lo hace. Yo no te estoy preguntando con respecto a ellos, yo no te estoy comparando con respecto a ellos. Cuando comparamos a alguien, en este sentido, cuando decimos que son pecadores, no los comparamos con su vecino, con su hermano, con su papá. Tú eres culpable. Sí, pero todo el mundo lo hace, todo el mundo lo es. Claro, eso no quita que tú no seas culpable. Lo eres, porque lo que se hace es evidenciar bajo el estándar moral de Dios, bajo lo que Él da en sus lineamientos. Es decir, no hay justo, ni aún uno. No hay ni uno solo, ni una persona que sea completamente justa. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, la capacidad de racionamiento, el pecado, como les dije hace un inicio, ha distorsionado todas las áreas de nuestra vida, incluyendo también nuestra capacidad de reconocer a Dios. Nuestra capacidad de reconocer a Dios, por ejemplo, en nuestros hijos, en la creación, nuestra capacidad de conocer a Dios viendo justamente el diseño maravilloso de nuestra tierra, el diseño maravilloso de cómo nosotros hemos sido hechos, producto de la casualidad. Yo no lo creo. Creo que existió un diseñador, pero nuestras voluntades de razonamiento, por ejemplo, nuestra capacidad de razonamiento también, el pecado lo ha afectado. Y es imposible, está incapacitado de reconocer a Dios cuando tú puedes ver tus manos, el funcionamiento de tus ojos, el funcionamiento de tu tracto digestivo, cuando puedes ver el funcionamiento de cómo rodea aquí esta tierra, las fuerzas que emergen y están pues permitiendo que nuestra supervivencia aquí en esta tierra sea posible, por ejemplo. Nosotros podemos asombrarnos frente a tantos descubridores, aquellos que crean robots, inteligencia artificial, aquellos que están pues haciendo maravillas, los premios Nobel. Nosotros cómo quedamos, wow, pero qué increíble, qué sabios, qué inteligentísimos. Pero cuando vemos y nosotros somos conscientes de que existe el diseñador y es que está detrás de todo cuanto existe, no somos capaces de reconocer a Dios,
a nuestro Creador, ahí como aquel artista que ha dado forma a toda nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 17, dice así: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Es un tanto duro, pero así está escrito en la Biblia. Obviamente ante la evidencia, si nosotros decimos, no, creo que esto ha sido de la nada, obviamente eso es una tonta idea, por ejemplo. ¿Cómo la nada va a producir algo? Nada más nada igual a todo. Hubo un diseñador ahí que estuvo pues poniendo en forma, dando vida, como nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro estado, por ejemplo, natural al cual nosotros somos. En nuestro estado natural somos miles de veces peores de lo que nosotros posiblemente queremos serlo. Hemos visto, por ejemplo, a jovencitos que en su mejor etapa, si lo podemos decir, eran los mejores, muy buenos. Y eso con mucha tristeza, por ejemplo, yo he visto anteriormente jovencitos con mucho potencial. Estuvieron siendo los número 1 en el colegio, en la universidad. De pronto, una mala decisión les llevó pues a corromperlos. Muchos de ellos terminaron en la cárcel, muchos de ellos están en la calle pidiendo limosnas. ¿Para qué sirven esas limonas? Para comprar droga, por ejemplo. Yo tuve un amigo así en el colegio, que fue un chico muy pudiente, muy esforzado, estuvo siempre al frente de todos nosotros. Yo le tenía pique porque él siempre sacaba muy buenas notas. Y ahora, a la hora de la hora, él está pues sin ningún tipo de futuro. Las drogas acabaron con su vida. Es una triste realidad. Y eso es lo que sucede en nuestro alrededor. Por eso dice, ¿no? El verso 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ante la evidencia nosotros nos hacemos oídos sordos. No queremos escuchar, no queremos ver justamente las pruebas, están claritas y no la queremos escuchar. Versículo 13, sepulcro abierto dice. Versículo 12. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Lo que Pablo está haciendo es citar el Antiguo Testamento para estar defendiendo su postura. Un ejemplo. Imagínate tú que contratas o tienes al frente tuyo a los mejores nadadores. Incluyendo también a los peores. Viene empezando por el peor, no sé nadar mucho, él empieza a nadar por este mar, empieza a nadar y a los 5 metros desesperadamente se ahoga. Viene otro, dice, yo sé nadar mucho mejor, él nada un poco más y efectivamente sabe nadar un poco más, pero llega hasta los 200, 300 metros, 1 kilómetro y nuevamente se cansa y se ahoga. Otra persona, un profesional de natación empieza a nadar, así sea kilómetros y kilómetros, empieza a nadar y se cansa y también se ahoga. Sería ilógico de nuestra parte decir, ¿quién se ahogó más? Todos se ahogaron, no importa la distancia, pero todos se han ahogado en cierta forma. Aún de repente aquellos que fueron un poco más esforzados, al fin y al cabo se ahogaron porque no tuvieron lo necesario o les faltó aún ese algo para poder llegar finalmente a su destino. Y lo que Pablo está diciendo, todos están en la misma condición. Y la palabra desviaron se usaba en este contexto cuando un soldado corría en dirección contraria o equivocada o simplemente haya desertado, un desertor. Y eso es lo que dice aquí. Todos se desviaron, todos fueron desertores, todos corrieron en la dirección incorrecta, en pocas palabras. Isaías 53:6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Nuevamente dice, wow, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Esa es nuestra naturaleza. Nos desviamos, salimos del rebaño, nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¡Qué tremendo! ¡Wow! Corremos no hacia la gloria de Dios, sino corremos fuera de la gloria de Dios, lo más lejano posible. No nos gusta, no nos encanta, naturalmente no quisiéramos estar, a menos que Dios le haya placido tener ese deseo de recogernos, el cual es su deseo, de que ninguno de nosotros se pierda. Esa es la esencia del corazón de Dios. No hay que ser cristiano, por ejemplo, para ser un buen padre.
No hay que ser cristiano para que tú seas alguien que acumule o alguien que ordene o controle muy bien su economía, por ejemplo. No hay que ser un cristiano para eso. Conozco muchas personas que sin siquiera ser cristianos, veo cómo tratan muy bien a sus hijos, son bondadosos, cariñosos en su casa. Entonces, ¿qué diferencia hace la persona de Cristo? Por eso, no es lo bueno que tú seas que te va a llevar a ser salvo, no, sino qué persona te ha servido a ti de mediador, aquel que te ha defendido ante el tribunal, porque ante el tribunal estás tú sin ninguna carta para que te defienda, no estás con nada de eso. Eres culpable y eso es lo que la Biblia nos dice. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno solo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, no te confundas sobre esto. No estoy diciendo que las personas no sean capaces de hacer buenas cosas. Claro que lo hacemos. Ustedes pueden ver a sus vecinos, a ustedes mismos de repente, pero lo que estamos diciendo que en esta facultad de hacer, de obras, de realización, esta capacidad de hacer está también corrompida. Podemos hacer cosas buenas, pero no significa que esta naturaleza no esté corrupta, está corrupta como tal. Y cuando el estrés o las razones nos lleven a reflejar esta maldad, vaya que así va a resultar ser. Si eso no fuera el caso, no habría gente dentro de las cárceles. Si eso no fuera el caso, no habría estadísticas de suicidios, de asesinatos. Si eso no fuera el caso, no habría noticias de devastaciones en tantos lugares que existen. Esa es la realidad. Esa es la forma en cómo el ser humano se desenvuelve y vive aquí en esta tierra. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, con su lengua engañan, dice. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Los sepulcros no solamente mantienen cerrados, ¿verdad? Por respeto al difunto, ¿verdad? Los sepulcros no solamente sirven para eso, sino pues lo que sirve es para ocultar el cadáver y ocultar el hedor, lo pútrido que esta persona ya está en descomposición. Para eso sirve un sepulcro. Imagínate un sepulcro abierto, el olor es fétido, y así es lo que está diciendo. Sepulcro abierto es su garganta. No está hablando con respecto al aliento, porque eso con un poco de Listerine te lo puedes solucionar. No está hablando literalmente acerca de nuestro aliento, sino de lo que sale de nuestra boca. Y lo que él está diciendo ahí también, ¿ve? Con su lengua engañan, veneno de áspides ahí debajo de sus labios. Eso es lo que nos está, las palabras básicamente en mal estado, las maldiciones, lo que revela de un corazón muerto. ¿Qué es lo que la Biblia dice, no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está muerto, lo que va a salir de nuestra boca son palabras muertas, que no tienen sentido, que están llenos de injurias, que están llenos de calamidades, de maldiciones, de perversidades. Eso es el común normalmente en el ser humano. Eso es lo que sucede, es lo que está diciendo acá. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Es más, aún la mentira. Si les hago una pregunta abierta, ¿algunas veces ustedes han mentido? No, yo nunca he mentido. ¿Seguro que sí? ¿Seguro que nunca has mentido? Esa mentira es considerada acá como una especie de sepulcro abierto, una palabra que no tiene nada de frescor ni de un olor agradable, es fétido. Eso es lo que nos está diciendo prácticamente la Biblia. Las palabras en mal estado, aquellas palabras que denigran, que matan, que empobrecen. ¿Por qué? Porque ese corazón está muerto, y eso es justamente las palabras que salen ahí. Versículo 14, su boca está llena, dice, de maldición y de amargura. Este es el resultado, ¿verdad? Anteriormente, sepulcro es abierto su garganta, y lo que sale, ¿cuáles son? Maldiciones, amargura. La maldición es decir, deseo lo peor para alguien. Públicamente, las palabras despectivas sobre alguien, virulentas hacia sus semejantes. Todas estas palabras que corrompen y dañan, por ejemplo, lastiman, todos estos son justamente el reflejo de aquello que nosotros estamos acostumbrados. La amargura, la hostilidad constante sobre alguien. La hostilidad ustedes pueden ver sobre las redes sociales. Si alguien falla, se van todo el mundo ahí a criticarlos, a levantarlos, a apedrearlos, a palearlos. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué si nosotros cometeríamos el error? ¿Qué es lo que quisiéramos? Compasión. Quisiéramos que nos entiendan, quisiéramos que todos sean, que nos levanten, que estén ayudándonos, levantándonos la moral, pero no, también vamos a recibir lo mismo. Esa es la habitualidad de la naturaleza humana. Estamos nosotros bajo esta condición. ¿Quieres saber cuán malo es el hombre? ¿Quisieras saber cuán malo eres tú? Escucha lo que dices, escucha las palabras que dices.
Escucha la forma en cómo te manifiestas. Escucha muchas veces ese deseo de venganza que algunas veces hemos descubierto y decimos, wow, ¿cómo puede estar eso en mi corazón? ¿Cómo si me hubiese ocurrido siquiera maquinar semejante cosa? Esta idea, o es cuando vemos en las noticias, ¿no? Que algunos han capturado de repente a un delincuente, como que si yo estuviera ahí lo mataría, ¿por qué no lo matan? Y haga yo que tú agarras su cuchillo y lo estrangulo. ¡Wow! Empiezan a salir estos deseos de nuestros corazones a los cuales esa es nuestra verdadera naturaleza. ¿Nos molesta que nos mientan? Claro que sí. Nos molesta que nos mientan. ¿Pero alguna vez has mentido? También la respuesta es, claro que sí. Lo has hecho. El mundo, como les digo, es peligroso. ¿En dónde entonces vamos a vivir para que no existan tales cosas que nos van finalmente a estar incomodando hasta este punto? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos nosotros vivir libres de todas estas persecuciones o de esta afrenta que nosotros internamente tenemos contra nosotros mismos? No lo podemos controlar, está ahí presente, está ahí en nuestras vidas. Versículo 15 dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Es decir, hay un quebrantamiento completo, una destrucción completa de estas áreas. Quebranto y desventura, es decir, el hombre daña y destruye todo lo que toca. Deja a su paso dolor y sufrimiento. Entonces no existirían, por ejemplo, si nada de esto fuera real, no existirían divorcios. No existirían niños en los orfanatos, no existirían madres solteras, no existirían niños asesinados, no existirían mujeres golpeadas, no existirían hombres asesinados, tirados por allí. No existiría nada de esto si eso no fuera real, puesto que esto es real, es lo que nosotros escuchamos en las noticias, vemos en las revistas, en los periódicos. Eso es el común diario, es el pan de cada día, es la noticia fresca. Tú te levantas en la mañana a prender los noticieros, eso es lo que vas a ver, muertes, violaciones, asesinatos. Eso es lo que vas a ver. ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición natural. Esa es la condición natural del ser humano. Cuando él estresa esta área de su vida, esto es lo que va a reflejarse, esto es lo que va a salir. Sin camino de paz, es decir, la tendencia, esto es lo que está reflejando, es la tendencia al conflicto y la disensión. ¿A quién? A Dios. Dios nos dice y nos da ciertos lineamientos, ciertas pautas, pero nosotros disentimos, no queremos escuchar, queremos vivir a nuestra manera. Y cuando las consecuencias de vivir a nuestra manera son dolorosas, venimos con el rabo entre las piernas y decimos, Señor, perdona, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor muchas veces nos ha advertido, nos ha hablado, nos ha inspirado, pero ¿qué hacemos nosotros? Oídos sordos, contigo no es la cosa. Si a nuestros padres muchas veces no queremos obedecer, ¿cómo vamos a obedecer a Dios que no vemos? Dios es espíritu. Habría que haber una fuerza extraordinaria en nuestra vida que regule nuestras voluntades, que nos ayude para entonces nosotros poder tener victoria sobre el pecado. Versículo 18, lo que nos está diciendo, vamos por favor al versículo 16. Quebranto y desventura en sus caminos, lo que acabamos de leer, versículo 17. Y no conocieron camino de paz, también lo que acabamos de describir. Es una especie de tendencia al conflicto, a la disensión. No desea vivir en esto que Dios nos está diciendo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. ¿Qué significa el temor de Dios? ¿Qué significa el temor de Dios? Es decir, el miedo, el pavor, incluye eso. Pero más que eso, lo que refleja justamente el temor de Dios es de tenerle en cuenta a Él en todas nuestras decisiones, en todos nuestros caminos. Es lo que el Salmos dice, al Señor he puesto continuamente, es decir, toda mi vida, es decir, es algo habitual en mí. Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra.
permaneceré firme, puesto que Él está a mi diestra, puesto que Él está ayudándome, puesto que Él está levantándome, yo voy a permanecer firme. Si Él no está, obviamente no voy a poder permanecer firme. Entonces, el temor de Dios es vivir con la conciencia de que mi vida es vivida al frente de Dios. De que mi vida es vivida bajo la cobertura de Dios, es vivida bajo la observancia de Dios, bajo lo que Él ha estipulado como verdadero y como falso. Salmo 130, versículos del 3 al 4 dice: Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Mira lo que dice el verso 4. Pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón para que seas temido. A ver, ¿cómo es esto? Pero en ti hay sería temido si es que él diría, pero en ti hay sentencias, en ti hay pues castigo, en ti. Pero lo que nos dice, en ti hay perdón para que seas temido. Es decir, el atributo del perdonador de Dios, lo que nos está diciendo, trae como resultado justamente el ser temido. ¿Por qué? Esto es básicamente lo que hace es causar asombro, gratitud, reverencia. Siendo un Dios tan santo ante la malignidad del hombre, ante la pecaminosidad del hombre, ¿perdona? Esto es lo que justamente también incluye el temor de Dios, la capacidad de asombro. ¡Wow! Yo siendo tan malo y tan perverso, mira la bondad de Dios, lo bueno que Él es. ¡Qué extraordinario! Por eso el temor incluye esto, la capacidad de asombro, de gratitud, de reverencia, de quedarnos estupefactos ante la bondad que está Dios reflejando en medio de su santidad. El pecado del hombre ha inundado este mundo, ha destruido naciones, ha manchado familias, ha destruido identidades de jóvenes, de niños. El pecado ha hecho pues estragos. En estos momentos está haciendo estragos y en el futuro seguirá haciendo estragos. Es necesario que nosotros reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que reconozcamos que nuestra vida debe ser vivida sabiendo de que es Dios quien está gobernando nuestra vida, valga la redundancia. Así es como se debe de vivir. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué el mundo está como está? Lo que Pablo es respondernos, porque no hay temor de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué no hay temor de Dios? ¿Por qué se aprueba, por ejemplo, el hecho de quitar la vida a personas inocentes como aquellos que son las personas por nacer, los niños que están en el vientre de la madre? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué no hay temor de Dios? Así de sencillo. Porque no hay temor de Dios. Dios nos dice que estemos a favor del valor de la vida. Él dice, antes que tú nacieras, antes que el mundo te conociera, yo ya te di vida, ya te establecí, yo ya te había predestinado, en este caso, ¿verdad? Para Jeremías, como profeta de las naciones. Yo no sé para lo que Dios haya predestinado a tus hijos, a tus niños. ¿Sabes? Esa predestinación ya estuvo antes del vientre, de que Él estuviera en el vientre tuyo. Ya Dios lo había planificado de una forma extraordinaria, lo había orquestado su llegada. Todas las facultades entonces han sido dañadas por el pecado y Pablo lo que está haciendo hasta estos momentos que hemos leído del 10 al 18, lo que está haciendo es citar la Biblia para decirnos ya no tanto lo que es la palabra de Pablo, sino que es la palabra de Dios. La postura de Pablo defendida desde el punto de vista de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hablado con respecto a esto? Y Dios, pues, habitualmente en toda la Biblia, Él ha hablado y ha manifestado justamente este principio acerca de la malignidad del ser humano, de lo tendiente que es a cometer pecados. Luego, después de haber visto no solamente la acusación que hemos visto en el versículo 9, sino también la demostración, es decir, cómo está demostrando Pablo acerca de la pecaminosidad universal, trayendo consigo, ¿verdad?, el testimonio de la misma palabra de Dios. Y luego finalmente, esta parte es la aplicación que va desde el versículo 19 al versículo 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley y para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Todos los argumentos que has tenido hasta este punto,
que han sido considerados, por ejemplo, para decir que tú eres una persona buena, aquí Pablo te cierra la boca. ¿Sabes qué? Cállate la boca. Si tú crees que eres bueno, no, cállate la boca. Lo que la Biblia te está diciendo es que no eres bueno. Tu naturaleza como tal genuina no es ser bueno, es ser malo. Somos personas entonces pecadoras que algunas veces hacemos cosas buenas. No lo contrario, no es que somos personas buenas que algunas veces hacemos cosas malas. Sucede todo lo contrario. Nadie llega a ser cristiano hasta que se calle la boca en este sentido. Nadie llega a conocer realmente a Dios hasta que quede con la boca tapada. Yo no tengo argumentos, no tengo excusa para yo defender mi bondad. Es que sí, mira, con mis hijos, no, tápate la boca. No hay argumento que tú puedas darme. Por eso dice ahí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Toda defensa que tú creías tener queda nula. No tienes esa defensa, no la tienes. Lo que está diciendo, en pocas palabras, ninguna persona va a reconocer fielmente a Cristo a menos que Él reconozca y quede mudo en este afán de defender su bondad. Ningún cristiano es cristiano como tal a menos que esta persona se calle la boca, en el sentido de defenderse a sí mismo ante Dios y decir que Él sí es bueno, cuando Dios dice que no lo es. La ley nos ayuda a ver lo malo que somos. Pero aquí pareciera que Pablo solamente estuviera agregando o incluyendo a los judíos, pero no. Recuerda que los gentiles también tenían la ley escrita en sus corazones. Por esa misma ley ellos también son culpables. También están lo de las tribus. Recuerdan que algunos, cuando predicamos de Cristo, ¿y qué hay de aquellos que vivieron en las tribus? Algunos en estos momentos también viven en las tribus. Pero lo que hemos aprendido en todo este estudio del libro de Romanos, si no lo estudiaste, me gustaría que puedas ver los videos anteriores. Ya hemos hablado sobre este asunto. Hay una ley escrita en nuestros corazones, la capacidad de saber y discernir entre lo malo y lo bueno. Sabemos que si matamos a alguien, pues obviamente eso está mal. Y esa ley ha sido escrita en nuestros corazones. Y cuando es hablada la ley aquí, incluye no solamente a los judíos que tuvieron la ley física como tal, sino a aquellos que también está escrita en sus corazones. De eso se trata. Muchas veces decimos, ¿no? ¿Por qué no dejamos en paz a nuestras culturas precolombinas? Mira cómo ellos sí vivieron en paz, en armonía. No. Cuando ustedes ven los escritos, la historia de nuestros países, de los demás países, cómo estas culturas eran sanguinarias, crueles. Se iban de pueblo en pueblo, nación en nación, destruyendo, conquistando. Había un imperio grande donde todo el poder regía en una sola persona y había esclavitud también. No es que era un flor de rosas. No. Había delincuencia, había pues muertes, había todo tipo de violencia. Eso era lo que existía. No había tal cosa de que todos vivían en paz y en armonía. No era así. ¿Por qué crees que se empezaron a levantar ciudades? ¿Por qué crees que habían personas levantando en andas a estos personajes, ¿verdad? Que eran autoridades de ese entonces? ¿Por qué? Porque había maldad. La tiranía empezaba a reflejarse cuando el hombre empieza a degustar el poder. Cuando el hombre desgusta el poder, ya no hay quien lo pare, quiere más poder, quiere acaparar más, y entonces empieza a conquistar. Como tú no quieres ser conquistado, entonces juácatela, matamos, delinquimos, porque saboreamos el poder y queremos más. Y hay un deseo de querer apropiarnos más y más y más. Y esto es una tentación que el enemigo nos pone. También lo presentó ante Cristo, le llevó ante el monte y le dice, mira todas las ciudades, los reinos, yo te puedo dar eso, se atrevió a decirle a Cristo. ¡Qué tremendo! Yo te puedo dar esto, la autoridad, poder, dominio. Dime si este no es el ofrecimiento mismo que el enemigo sigue dando a las personas. ¿Por qué crees que vemos corrupción en nuestros países? No solamente en nuestro país, sino en todos los países. Esto sucede en todo el mundo. Por ejemplo, el caso de Odebrecht, pero no solamente sucedió en Perú. Aquí es donde se destapó de repente. En todos los países de Latinoamérica, en otros más. Y no solamente hablando de una sola empresa, puedes ver de muchos otros casos, en otros países más, en otros continentes. También tienen su propia realidad. Cuando saboreamos poder, queremos más. Queremos ir a por todo. Y finalmente, esto es como el castillo de naipes. Basta que uno empiece a caer, toda la casa cae y todo queda en ruinas. Hombres que eran tan poderosos, tan grandes, llenos ellos de dinero, de poder, de fama, fueron destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo los tentó. Les hizo creer que son los inmortales, que son los dioses.
del Olimpo aquí en esta tierra, pero craso error. Cayeron. Y así es como sucede. Así es como sucede. Lo que el enemigo quiere es avergonzarnos en público, es destruirnos completamente. Nunca va a ser una mejor oferta estar lejos de Dios, jamás. La mejor oferta que el ser humano debería aceptar es estar cerca de Dios, estar en Dios, vivir para Él. De lo contrario, como lo hemos leído en la Biblia, lo que nos dice justamente es que a veces tenemos una actitud de ser tontos. Ante la evidencia de la existencia de Dios, no decidimos rehusarnos a escucharle a Él. Por eso, la ley que habla aquí no es básicamente la ley escrita, sino aún la ley que ha sido dada en nuestros corazones y que está simplemente reflejando nuestra condición, que nosotros también somos culpables. Tanto judíos como gentiles entonces quedan unidos como objetos mismos de la ira de Dios, porque la ira de Dios se desata, la ira de Dios está contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¡Qué tremendo! Ya no podemos apelar a nada entonces. No hay palabra que valga para decir que nosotros sí somos, en pocas palabras, no somos culpables y somos reos de la condenación. Lo que ellos consideraban, por ejemplo, los judíos como un privilegio, haber tenido la ley, este es mi privilegio, somos privilegiados, somos judíos privilegiados, herederos de las bendiciones de Dios. Suficiente con eso para ya nosotros ser los favoritos de Dios, lo que para ellos era pues motivo de glorificar, de gloriarse, ser los privilegiados para entonces. Lo que Pablo está diciendo, lo que ha sido motivo para tu gloria, ha cambiado y quedó cambiado en su tragedia personal. El hecho de que tú conozcas, tengas la ley en tu mano, está garantizado tu tragedia personal. Lo que era motivo de orgullo, ahora es motivo de tragedia para esta persona, porque ante la evidencia eres culpable. Eres culpable. En el verso 2:17 vemos, gloriados ellos por obtener la ley. Y lo que Pablo nos está diciendo, no es motivo de que te gloríes de haberlo obtenido, puesto que lo tienes, ahora eso se convierte en tu perdición, porque la ley lo que hace es mostrarnos ante los demás como culpables. La ley lo que hace es toda boca que estaba defendiéndose personalmente la cierra, la calla, la enmudece y te dice, tápate la boca, porque no eres bueno, eres culpable, eres culpable. La ley te dice, es como si te fueras de repente el día de hoy, pero yo no hice nada malo. Solo es como si de repente robáramos sin tener conocimiento de la ley, robáramos las propiedades de alguien, pero yo no hice nada, ningún mal a nadie. Vamos a la ley y nos dice que robar tal cosa te lleva a la cárcel 20 años. Pero yo soy buena persona, tú no querías hacer eso. Pero la ley te dice así, la ley te tapa la boca ante cualquier argumento de defensa que tú puedas decir. Y finalmente, la fidelidad, valga la redundancia, la finalidad de la ley es que todo el mundo se calle delante de Dios y reconozca su sentencia. En estos tiempos, el hombre no la quiere aceptar. Aún es un azusador. Aún es aquel pues que está actuando ante Dios con rebeldía, aún es un azusador y dice, pues yo sí soy bueno, tú no eres bueno, Dios, mira tantas muertes que han existido, si yo fuera Dios, en pocas palabras está diciendo el hombre, si yo fuera Dios sería mucho mejor y mucho más bueno que tú. Eso es lo que el hombre intenta decir cuando acusa a Dios, es que tú eres un Dios malo. Lo que estás diciendo es que tú serías un mejor Dios. Eso es lo que las personas dicen. Lo que básicamente aquí es reconocer que en medio de este silencio, cuando se tapa la boca, la justicia de su juicio es santa. La justicia de su juicio, es decir, la sentencia, el haber dado esta sentencia es santa, es justa. Y a menos que nosotros no nos tapemos la boca y nos quedemos sin ningún argumento para defender nuestra bondad, no podemos reconocer a Cristo realmente como lo que Él es. El hombre ha de enmudecer ante estas evidencias. Frente a las pretensiones que él tiene de defenderse, el hombre tiene que enmudecerse. No hay defensa que valga ante la ley de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, recuerden que Pablo
está hablando a la iglesia en Roma, es decir, está hablando ¿a quién? A cristianos, a personas que habían recibido a Cristo en su corazón. No está hablando a un mundo, a lo mejor que no tienen a Cristo en su corazón todavía. No, Él está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí. En el versículo 21 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es decirnos, pues eres pecador. La ley viene y te muestra tu culpabilidad. Por eso es que la finalidad de la ley es que todo el mundo se calle. Y la finalidad de Pablo es que tanto judíos como gentiles que eran parte de la congregación se callen. Ellos estaban disputando, nosotros sí tenemos la razón, no ellos. No, nosotros sí. Momentito, dice Pablo, tanto ustedes no están en la razón. Muy bien, eso, dicen los judíos. No, tranquilo, ustedes también. Ninguno de ustedes tiene suficiente argumento pretencioso para decir ante Dios que ustedes sí son merecedores de su favor, porque ninguno lo es. Nadie lo es. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional. Tú puedes enjaular a la persona más vil, sanguinaria, de repente delincuente, el que sea el calabozo más encerrado ahí, más alejado de cualquier sociedad. Esta persona puede haber sido enjaulada, pero el pecado no puede ser enjaulado. El pecado sí está ahí rondando en esta persona, este deseo del mal, de la perversidad. Solo Jesucristo puede librarnos de aquella trampa del pecado. Solo Jesucristo puede hacernos personas libres. Solo Jesucristo puede darnos ese verdadero diseño al cual nosotros hemos sido creados. Cuando te exaltes, recuerda lo que eras sin la gracia de Dios. ¿Qué sucede con aquella persona que recibe a Cristo en su corazón? Oh, ahora tiene una defensa. Viene su abogado defensor. Y lo que él dice ante el tribunal, Señor, yo di mi vida por esa persona. Todos los castigos que él se merecía, yo ya me los cargué sobre mí. Yo me fui a la cruz del Calvario para que esta persona no sufra ese castigo. Ahora yo di mi vida por él, puesto que él ha reconocido mi participación, puesto que él ha reconocido mi señorío, puesto que él ha reconocido que yo soy su Señor y Salvador. Ahora, todo lo que yo he sufrido forma parte ahora de lo que él ya no debería justamente de recibir sobre su cuerpo. El castigo, ya no lo va a recibir él. Ahora, la sentencia que viene, ¿qué va a ser? ¿Culpable o inocente? Va a ser inocente. ¿Por qué? Porque ahora la culpabilidad, el rezago, toda sentencia de repente de perdición, ya Cristo lo ha pagado. Pero finalmente somos culpables nosotros. Solamente a través de Cristo, al golpeteo del martillo, cuando el Señor ya no mire nuestras obras de maldad, sino mire las obras maravillosas que Cristo ha hecho por nosotros, solo entonces nosotros podemos ser considerados inocentes a causa de las obras de Cristo, no a causa de las obras del ser humano, sino a causa de las obras de Cristo. ¿Cuáles fueron sus obras? La más grande y más potente y más poderosa, haber entregado su vida por ti y por mí. Eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Por eso, Dios diseñó este plan de salvación maravilloso de tal modo que no exista un ser humano que se gloríe. La salvación no ha sido dada para que el hombre se jacte, para que el hombre se gloríe. La salvación fue dada para glorificar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No sé si lo escuchaste hace un momento, pero el día en que te exaltes, el día en que te enorgullezcas, el día en que eres altivo, recuerda que eres sin la gracia de Dios. ¿Qué te queda sin la gracia de Dios? ¿Quién tú eres sin la gracia de Dios? Eres culpable. Eres culpable sin la gracia de Dios. Esto nos ayuda a nosotros a vivir en humildad, reconociendo al Señor como nuestro Señor y Salvador personal. De esto se trata, mis estimados hermanos. De esto se trata. Y ya finalmente, pues, dando una especie de adelanto de lo que vamos a ver el próximo domingo, ya a partir del 21 en adelante, Pablo va a
hablar acerca de su postura con respecto a la salvación, va a empezar a desgrimir este asunto de la salvación, lo va a ir tratando paso a paso y vamos a ir disfrutándolo también. Y es, pero ahora, es decir, después de todo lo que hemos visto hasta este punto, pero ahora, Él va a empezar a describir y a compartirnos la preciosa enseñanza acerca del Evangelio de Jesucristo, la medicina que todos nosotros necesitamos.